Buenas noches a todos. Allá ustedes ya es noche, aquí es tarde todavía. Por la gracia del Señor, les dejé alzada. ¿Le hicieron? Los escucho si lo hicieron. Ok, al parecer no lo hicieron. Yo le mencioné por qué casa de Dios, el templo de Dios, con Cristo Jesús, dijo que era su casa de oración, y por qué en el tiempo de Salomón no se le llamó el templo de Dios. Yo se los dejé de tarea eso porque era conocido como el templo de Salomón. Y bueno, como no lo hicieron, les sigo dejando la tarea, hermanos. Quiero que ustedes también investiguen. Me gusta que ustedes investiguen, hermanos. Ok, bueno, vamos a tener en esta tarde, tarde-noche, en la iglesia de Éfeso. ¿Alguno de ustedes me puede dar algún comentario sobre lo que han escuchado de esta iglesia? ¿Qué saben de la iglesia de Éfeso? ¿Sí me escuchan? Que era una iglesia que fue la primera iglesia, una iglesia pura. Ok. Entonces, recuerden que la iglesia de Éfeso, pues prácticamente solo existen ruinas en Éfeso. Es un lugar arqueológico donde muchos visitantes a nivel mundial visitan las ruinas de lo que son impresionantes porque y con unos espacios muy altos y prácticamente pues hoy hay nos habla de estas 7 iglesias que vamos a ver y estas 7 iglesias están ubicadas en Asia, podemos decirlo así. En Apocalipsis capítulo 1, verso 9, dice el texto, yo Juan, vuestro hermano en Jesús. Yo me encontraba en la y del testimonio apóstol se encontraba en una isla no muy bonita en ese tiempo, porque él estaba predicando la verdad. Y al predicar la verdad, esa verdad. Y es una parte en la cual para nuestros tiempos finales también se va. Y eso es lo que vamos a ir notando precisamente, hermanos jóvenes, en esta niños que están ahí escuchando. Hay 7 iglesias que Dios designó en ese territorio. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna,
la iglesia de Pérgamo, última conocida como la Odisea. Son 7 iglesias que Dios llamó el nombre de cada una de ellas para podernos enseñar cosas que necesitábamos aprender en discípulos en aquella época también. Esa verdad presente que les llegó a ellos en ese tiempo a través de Juan, también hoy es presente para nosotros, porque esas iglesias representan un periodo de cada iglesia en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a interceder por cada una de ellas. Así que proféticamente vamos a empezar a entrar a lo que es la primera iglesia conocida como la iglesia de Éfeso. Vamos a ir viendo algunos puntos. También se habla de lo que en Apocalipsis 1:11, lo que veas, dice, escríbelo en un libro. Y ese es el conocido hoy como el libro de Apocalipsis. Y dice nuestro Dios a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. En otras palabras, nuestro Dios iba a empezar a describir algunos eventos importantes de cada esa iglesia, y que ellos tenían ciertas características peculiares que también deberían de repercutir a través de la historia del tiempo, y que también hoy en día también tiene un aporte para nosotros. Así que por eso es importante conocer de estas iglesias. En Apocalipsis capítulo 1, verso 12, me volví a ver con voz lo que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como uno a hijo de hombre, vestido de un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol, mostrando a Juan en la isla de Estra, de cómo es nuestro Señor Jesucristo y dónde lo vio y en qué lugar lo vio, del santuario. Cristo tenía que ministrar como sacerdote, como un intercedor. Recuerden que los sacerdotes del altar del incienso, ellos cuando hacían los sacrificios agarraban sangre y la introducían al lugar santo o en las cortinas, despejaban ese ministerio sacerdotal que se tenía que hacer en el lugar santo por la expiación de los pecados. Y Cristo Jesús en el año 31, él asciende al santuario, es la entronización como rey y sacerdote, sobre todo en esa parte como sacerdote, sus funciones sacerdotales de acuerdo al orden de Melquisedec, y hace él su entronización y empieza su ministerio a partir del año 31 hasta nuestras fechas. Bueno, entonces la iglesia de Éfeso está hablando de este tiempo, primer periodo del cristianismo, podemos decirlo así, de que Cristo Jesús asciende al cielo. Empieza el ministerio con los apóstoles a predicar el evangelio a todo el mundo.
Y efectivamente ya para estas fechas se estaba llegando a estas iglesias de Asia. Y nuestro Dios hace referencia, dice que has perseverado y eso por todo pruebas de a mi nombre y no has dado tu primer amor. Y vuelve a tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, que aborrece las prácticas de los nicolaitas, y yo también aborrezco. Dice a las iglesias, al que venza le daré todas las iglesias que tenían que pasar a través de la historia. Hay una gran promesa de disfrutar del árbol de la vida que está en medio del paraíso. En otras palabras, también esa promesa es para nosotros hoy en día. Vamos a ir viendo un poquito más sobre Éfeso. Éfeso, algunos historiadores pues le han encontrado el nombre y significa deseable. En otras palabras, importante. Desea ver una persona que le gusta convivir, platicar. Es algo que se extraña. Entonces, parte de Éfeso, podemos decirlo así, es una iglesia importante. Es algo como ahorita ustedes, hermanos, que se están juntando, son especiales, son deseables entre ustedes mismos, ya que se han conocido y que hoy nos estamos conociendo a través de este medio, nos sentimos importantes porque nuestro Dios nos ha permitido reunirnos. Entonces somos deseables también como la iglesia de Éfeso. Éfeso estaba situado en un lugar de Asia Menor, podemos decirlo así, en una dirección de tráfico, de transporte, de donde se puede decir, se circulaba el comercio, había carreteras, había por barcos, en una forma de comunicación. Era un lugar bonito, podemos decirlo así, y si ustedes ven esas ruinas que se ven, pues yo creo que pues sí, es un lugar especial por lo que se comerciaba ahí, por lo que se vivía, por lo que se practicaba. Entonces podemos ver lo que realmente Éfeso era deseable para mucha gente. Y para nosotros hoy en día también es importante conocer parte de esa historia, conocer que Dios tuvo una iglesia en ese lugar y que dejó marcados ciertos puntos con unas promesas que es una realidad también para nosotros. Allí el cristianismo se empezó a predicar. Pablo, aproximadamente en alrededor del año 52, él anduvo por esos lugares, viajó y también se llevó a algunos amigos que conoció, entre los cuales estaba Aquila y Priscila. Y ellos llegaron y se pusieron a predicar en ese lugar. Y posteriormente también estuvo Apolos, conocido más bien como Apolos, ¿verdad? Se llamaba Alejandrino, él era un judío.
y pues formaron parte de ese grupo, de esa iglesia importante de Éfeso. Entonces, ellos estuvieron predicando. Y el apóstol Pablo, pues estuvo por un periodo de un promedio de 3 años. Antes estuvo, pues, estas personas se juntaron y predicaron y no hay una fecha muy podemos decirlo así, pudo haber sido 1 año o 2 años después del Pentecostés, cuando se formó, fueron a estos lugares, pero posteriormente Pablo, él visita a Éfeso y se queda ahí por un periodo de 3 años para predicar, reafirmar el evangelio con las personas que estaban con nosotros. Entonces, pues se menciona que ahí había griegos, había judíos y pues ahora sí había una mezcla de personas que estaban viviendo en Éfeso. Y durante ese periodo, pues, Pablo los estuvo visitando. Hay poca historia de Pablo, pero sí se marca que él estuvo en sus primeros viajes rumbo a Roma, ¿verdad? Pablo aparece ahí y se menciona. Puedes buscar en Colosenses 4:13, están algunos párrafos que dejé donde se menciona las actividades que estuvieron que realizar Pablo. Y también en 1 Timoteo 1:3. Y posteriormente Timoteo también visitó a Éfeso. Así que fue una iglesia muy visitada, muy querida por los apóstoles, por los seguidores que estaban aceptando a Cristo, por el evangelio que se estaba dando. Y Dios hace una referencia a que esa iglesia tiene. Sostener firmemente es una expresión más vigorosa que se usa en decir tienes algo en tu mano, tienes algo que eres especial. Y algo hoy, hermanos y hermanas que nos están escuchando, nuestro Dios tiene algo para nosotros, pero también nos habla esa expresión que dice tienes. Esa iglesia tenía cosas importantes y esas cosas importantes Él las empieza a describir y es Cristo Jesús, dice que Él tiene que 7 estrellas y esas estrellas representan a los dirigentes de cada iglesia que se mencionan de estas 7 iglesias. Pero nuestro Dios es el que tiene, ¿verdad? En la mano derecha 7 estrellas. Por los hermanos varones, la mano derecha es la mano que tiene más fuerza que la izquierda. Es la mano que nos da una certeza, una confianza. Cuando hay hijos y tú agarras al hijo o a la hija que la llevas de la mano o al esposo o a la novia, por lo regular lo agarras con la mano derecha. En otras palabras, le tienes que dar la confianza a esa persona que tú la vas agarrando. Entonces, es una certeza, una confianza ahora sí, con la diestra que nuestro Señor Jesucristo nos mantiene juntos, unidos. Y eso es lo que se habla cuando Cristo Jesús nos habla de que Él tiene y también quiere que tú y yo, nosotros nos aferremos a Él, que tengamos esa certeza de agarrarnos de la mano con Él para vivir como Él lo desea. Debemos tomarnos de esas características, así como Cristo tuvo con su iglesia, de cuidarla, de protegerla. Por eso es importante que tenemos que ver cómo es que Cristo Jesús se manifiesta dentro de lo que es la iglesia. Y dice que Él anda. En otras palabras,
Él había hecho una promesa con sus discípulos, ¿verdad? Que iba a estar en medio de ellos. También en algún momento la mujer samaritana preguntó, Señor, ¿dónde debemos de adorar? ¿Aquí o allá, en Jerusalén o aquí en el monte? Y habla de los verdaderos adoradores serían en espíritu y en verdad. Y habla donde sería que él iba a estar donde uno, dos o tres estuvieran en su nombre, él iba a estar. Entonces, esa es la confianza que Cristo nos da también hoy en día, de andar en medio de esos candelabros, en medio de su iglesia, quiere estar con su iglesia. Si nosotros lo analizamos, nos vamos a dar todo el tiempo, todo el tiempo nos damos cuenta que el Señor ha estado con nosotros y a Él ha estado en medio, así como plantó en el jardín del Edén en medio de todo lo que Dios había creado, en medio, Él quería estar en medio con Adán y Eva. Puso también un jardín en medio. Entonces, después, cuando el hombre cae en pecado, posteriormente en el santuario, la construcción, dice, es un santuario para estar en medio. El plan de nuestro Dios es quería siempre estar en medio y aquí lo está demostrando nuevamente a través de sus iglesias, quiere estar en medio. Entonces, eso es lo que nuestro Señor nos habla precisamente de estos candelabros, que Él anda en medio de estos. Entonces podemos vernos que realmente nuestro Dios se ha preocupado por todos nosotros en todo momento, porque Él quiere estar en medio de los candelabros. Los candelabros, recuerden que eran las lámparas. Esas lámparas era para que se alumbrara. Cristo Jesús, recuerden que Él es la luz del mundo. Hoy quizás nosotros no podemos ver esos candelabros, ¿verdad? Conocemos más las velas, pero pues esas velas no existían en aquel tiempo. Eran lámparas y esas lámparas eran, podemos decirlo así, como, pues ahora sí, como un trastecito, ¿verdad? Donde se ponía el aceite y se ponía un mechoncito de, de, de tela y se prendía, pero era con aceite, todo eso era alumbrado, que yo en mi pueblo en alguna ocasión conocí lo que era el petróleo. Y el petróleo, pues nosotros hacíamos mechones de ropa, de la tela y prendíamos y pues ahí duraba toda la noche, pero no teníamos luz. Entonces, pues ha cambiado hoy en día, hoy hay lámparas ya de mano conocidos, ¿verdad? Más rápido. Pero nuestro Dios se enfatiza que Él camina en medio, Él da el conocimiento, esa luz que tú y yo debemos de tener siempre. Juan ve a Cristo que caminaba en medio de ellos y prácticamente él así lo ha hecho a través de la historia. Por eso es importante que nosotros entendamos que el valor que tenía la primera iglesia, vean, de Éfeso, nuestro Dios quería estar cerca de sus hijos, cerca de aquellos que estaban aprendiendo a escuchar el mensaje y que ellos lo estaban aceptando. Y cuando lo aceptaban, ellos seguían a Cristo por amor. Y recuerden que los 7 brazos, podemos decirlo así, que había en el candelabro en el santuario terrenal, ¿verdad? Pues de una forma u otra simbolizan también aquí las 7 iglesias, porque aunque no es exactamente la misma forma del candelabro, ¿verdad? La hermana Elena G. dejó ahí en su visión, no recuerdo el libro ahorita, a la mano se me fue el nombre. Ella hace referencia a que Dios la llevó en espíritu al tercer cielo, allá donde fue Pablo también, y vio ahí el candelabro, vio la mesa de los panes, vio el altar del incienso, vio ah, el arca del pacto. Entonces, Dios le permitió visualizar, ver esa parte.
Y aquí Juan lo está viendo ya en una forma descriptiva más de cómo Cristo Jesús estaba al pendiente de cada una de las iglesias. Por eso es que le dice que él camina en medio, está pendiente, ¿sí? Dice el Señor, yo conozco. Él conoce cómo eres. Él conoce su iglesia. Él sabe cómo ha estado viviendo su iglesia. Yo conozco, y dice, yo conozco tus obras. Y hoy en día nos podemos decirlos a nosotros, dice que el Señor conoce nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro quehacer, nuestro trabajo, nuestro estudio. Él conoce todo lo que tú y yo hacemos. Por eso a Él no se le escapa nada, Él sabe todo. Y las cosas que a veces no hacemos, también Él las conoce, Él las sabe. Y por eso el Señor nos habla a través de esta iglesia de Éfeso. Dice, a cada una de las 7 iglesias, Cristo declara, yo conozco tus obras. Su amonestación es de aquel que conoce a fondo los problemas de cada iglesia y por lo mismo es capaz de indicar una solución apropiada y eficaz. Y ese es el punto. Nuestro Dios nos conoce también en una forma particular. Nosotros formamos parte de un movimiento y nos podemos hacer unas preguntas. ¿Será que estamos en el movimiento correcto? ¿Será que donde estábamos en la iglesia de una organización registrada hoy en día, será que ahí el Señor conoce y por qué no pone remedio en esas cosas? ¿O por qué no pone remedio con nosotros? Si Él conoce todo. Y la pregunta es, ¿entonces estamos en el lugar indicado? Y nos vamos a dar cuenta que sí, estamos en el lugar indicado. Y cuando nos habla de tus, es un posesivo que corresponde a la segunda persona del singular porque Cristo se dirige a un ángel que representa a cada miembro individualmente a la iglesia como una sola unidad. Cristo trata con los seres humanos tanto con su condición de grupos como una iglesia, como también en una relación personal directa con Él. Por eso es importante esta iglesia, porque el Señor conoce de todo, conoce lo que hacemos, conoce en grupo qué es lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo en una forma individual. Y también conoce cómo está todo el movimiento que estamos trabajando, cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos predicando. Veamos, por eso es importante esta iglesia. Esta iglesia fue para nosotros hoy en nuestros días. Él conoce nuestras obras, nuestras acciones, lo que hacemos, nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra conducta, con los hermanos y fuera de los hermanos, con el mundo y con la iglesia. Cristo Jesús nos conoce todos. Y si Él nos conoce todos, entonces, ¿qué no conoce de nosotros? Y si nos vamos a dar cuenta que Él conoce todo. Y si Él conoce todo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y si hoy nos preguntaran, ¿qué estamos haciendo en obras? No lo sé, yo creo que cada quien en forma individual tendríamos que responder esas actividades. ¿Estamos trabajando para bien o estamos trabajando para mal? ¿Cómo somos? Vean, es que aquí Dios está describiendo precisamente una iglesia que Dios camina en medio de ella, conoce todas las actividades, conoce lo que se hace en una forma individual y de grupo. Conoce nuestra fatiga, nuestro cansancio.
Cristo afirmó tener un conocimiento de las obras realizadas por la iglesia. También reconoce la fatiga que han causado y la paciencia que fue necesaria. Entonces, tenemos que vernos en grupos, como este grupo que se formó. Es un grupo que quiere aprender, conocer más de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos. Aquí es conocer todos. Aquí nadie sabe más que el otro. Todos somos iguales. Porque el Señor nos conoce de una forma individual. Y aquí tenemos que aprender a estudiar todos. Todos es que tenemos que entrar a lo mismo, a ese mismo sentir que hubo en los discípulos cuando ellos salieron a predicar. Ese sentir de dar a conocer el evangelio, de no quedarnos callados, de compartir lo que estamos conociendo, compartir lo que estamos aprendiendo. Entonces tenemos que hacer actividades. Y el Señor también dice que Él conoce nuestra paciencia, nuestra perseverancia, nuestra forma de realizar las actividades, nuestra paciencia, lo que estamos haciendo. También nosotros tenemos que volver a explicar, volverlo a enseñar. Y si es necesario volver a repasar todo otra vez, pues hay que repasarlo otra vez. Así que cuando enseñemos, tengamos esa paciencia para que otros también lo aprendan. Es el ejercicio del dominio propio para poder soportar una situación difícil, cuando con solo negar la fe se podría evitar la presión de las persecuciones. Por eso el apóstol Juan, él estaba ya en la isla de Patmos, porque él mantuvo su fe. Pues si él hubiera renegado, pues hubiera estado quizás en un lugar más mejor, en una casa. Y a veces nosotros, pues a veces tenemos ciertas comunidades de estar cómodos en nuestra casa, y decimos, pues ya tenemos algo seguro, pero pues eso es incierto. Tenemos que ver en qué condiciones estamos, nuestra fe dónde está cimentada, ¿verdad? ¿Tenemos esa paciencia o no la tenemos? ¿Nos enojamos rápido o no? Entonces, esas pruebas que Dios dejó precisamente para esta iglesia, pues nos los da también a nosotros. Y también sigue diciendo, no puedes soportar las cosas. Estas cosas de los ministros, podemos decirlo así, de las personas que no predican lo que debe de ser, que se callan, de que pues ahora sí no quieren dar la verdad presente. El Señor la conoce. Pero dice, no puede soportar. En otras palabras, en aquellos tiempos esa iglesia no soportaba a esas personas que estaban calladas, esas personas que no decían nada. Y prácticamente esa iglesia iba contra ellos. Les decía que se pusieran a trabajar, les decía que hicieran sus actividades que les tocaba corresponder. Pero pues hoy en día también nos está tocando lo mismo. ¿Qué estamos haciendo, en otras palabras? ¿Estamos soportando a esas personas que no dicen nada? ¿O que están haciendo cosas indebidas y que pues nosotros nos quedamos callados? La iglesia de Éfeso debía ser alabada por hacer una clara distinción entre la verdad y el error, ya fuera en doctrina o en la práctica. Es lo que ellos tenían. Si alguien iba y les predicaba, pues se ponían a investigar, y si encontraban que decían mentiras, pues lo desechaban. Y a veces hoy en día también debemos de hacer lo mismo, de esa práctica. No soportar a esas personas que nos están engañando, que nos están distorsionando las palabras de nuestro Dios.
y no habla de las personas malas, ¿verdad? Los falsos apóstoles que se consideraban un poco más adelante, a detalle, esos en otras iglesias los vamos a ver, esas partes, esos errores doctrinales que reflejaban y también en una mala conducta. Había ya personas que se estaban infiltrando. Entonces, inclusive, hace rato tocamos el de Apolo, ¿verdad? Llegó el momento en que la iglesia decían, pues nosotros somos de Apolo, somos de Pablo, de Priscila, de Aquila, y bueno, se ponían de nombres seguidores en vez de ser seguidores de Cristo. Hoy en día nos pasa lo mismo. ¿A quién seguimos? ¿A quién escuchamos? ¿Será que estamos escuchando sus falsos apóstoles? ¿O estamos escuchando lo que Dios nos habla? Y ahí se menciona la doctrina de los nicolaitas, de esas obras falsas, esas filosofías, podemos decirlo así, esas prácticas de origen pagano que se estaban infiltrando ya dentro de la iglesia. Pero Éfeso se mantuvo firme a pesar de que venían esas doctrinas paganas y esas prácticas, ellos se mantuvieron firmes y tomaron esa resistencia y tomaron la decisión de seguir lo que los apóstoles les habían enseñado. Pero estaba pasando algo con esa iglesia, que ellos tenían el gusto de probar, poner a prueba que si realmente lo que les estaban diciendo eran las cosas correctas. Y aquí ellos hacían un comparativo con lo que escuchaban, con lo que se les decía, con lo que ellos habían aprendido. Y eso es también hoy para nosotros, qué es lo que estamos aprendiendo y buscarlo. Y no porque yo estoy con ustedes estudiando este capítulo o esta iglesia, ustedes se van a quedar con el mensaje, no, también es que ustedes investiguen, participen en una investigación de estos temas y los podamos complementar con lo que hemos estado estudiando. Entonces, Cristo Jesús les aconsejó, el apóstol Juan también les aconsejó que iba a haber un anticristo que iba a venir. Les habló que deberíamos de probar a esos espíritus si eran de Dios o eran paganos, eran del mundo. Y Dios los amonestó. Dios les dio el mensaje y ellos, Éfeso, retomó esos mensajes para bien y se mantuvieron firmes. Hace rato preguntaba de qué tanto sabían de Éfeso, una iglesia pura. Efectivamente, Éfeso se mantuvo como una iglesia pura. Encontraba las malas enseñanzas y las decía y no aceptaba esas enseñanzas, las rechazaba. Así que ese es el consejo, ¿verdad? Que nuestro Dios nos hace también de que debemos de examinar hoy en día todo y debemos de retener las cosas buenas, probar esos falsos profetas, a esos falsos maestros. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué nos quieren decir? Hoy en día, ahorita hay un movimiento de hermanos que dicen que ya se formó la imagen de la bestia cuando pues todavía no se ha formado la imagen de la bestia. Hay eventos que nos van indicando de uno tras otro, entonces tenemos que nosotros estar alerta de las cosas que se están dando. Y si ya algunos hablan de que el rapto secreto, pues eso no es cierto, ¿verdad? Mucha gente fue engañada el año pasado con esas teorías. Y bueno, va a haber muchas cosas que van a salir en nuestros días, inclusive ahorita hasta lo que es el internet. Yo les recomiendo no utilizar el internet de la IA. Si van a utilizar el internet, utilicen el normal. No utilicen esos métodos que
Ahora podemos decir la tecnología está disponiendo. No se lo recomiendo. Entonces tenemos que velar, ¿verdad? Ver los frutos del Espíritu Santo, lo que nos habla el apóstol. Entonces fue una iglesia que estuvo pendiente de todos los ámbitos y creció ese evangelio fuerte en esa iglesia de Éfeso. Probaban ellos a los apóstoles y a ver si realmente decían lo que era la verdad. Y hoy en día también a ustedes y a mí nos debe tocar esa parte. Debemos de investigar. Cualquier hermano que nos hable de la palabra de Dios, no porque nos diga que nos está hablando de la palabra presente, la verdad presente es cierto. Tenemos que probarlos. Tenemos que buscar realmente lo que Dios nos habla, nos dice. Ser como los bereanos. Los bereanos investigaban, se ponían a investigar. Así que yo después de estos temas que estamos dando, me gustaría que ustedes repasaran estos temas, investigaran sobre estos temas y si hubiera alguna duda, pregunta, lo comentamos, ¿sí? Para ir aclarando. Recuerden que esto estamos para aprender. Dios nos habla, le habló a la iglesia que había sufrido, pero el Señor le habló que tenía que sufrieron pacientemente, ¿sí? Ellos permanecieron. Hubo problemas, claro que sí hubo problemas. En todos los momentos ha habido problemas de nuestra historia, en nuestra vida también presente. Pero el Señor nos ha mantenido firmes hasta nuestros días. Igualmente mantuvo firme a esa iglesia. ¿Sí? Había distinciones entre judíos y gentiles. Y ya vimos algunas discusiones. Ustedes han investigado que Pablo y Pedro tuvieron e inclusive hicieron un concilio por ciertas diferencias de pensar y otros que hablaban pues, de la circuncisión, que si era válido o no era válido. Y bueno, ellos, pues se pusieron también a estar investigando sobre las situaciones que se estaba generando también en otras iglesias. Así que el Señor conocía lo que ellos estaban pasando en la iglesia de Éfeso, que habían trabajado y efectivamente a veces en algunas ocasiones yo soy hijo que mis padres fueron adventistas, mis abuelos fueron adventistas y en algunas ocasiones pues hemos dicho nosotros somos hijos de tercera generación y a veces pues nos sentimos ahora sí muy importantes porque pues venimos ya por descendencia, pero una descendencia en busca de una verdad presente. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hoy en día. Y si ustedes se están conociendo por primera vez este evangelio, tenemos que investigarlo. Tenemos que hacer lo que hacían con esta iglesia de Éfeso. El Señor sabe nuestro trabajo, sabe lo que hemos estado haciendo y también sabe lo que podemos hacer. Y lo hemos hecho todo por amor a nuestro al nombre de nuestro Dios. Igualmente esa iglesia de Éfeso trabajaba en una armonía con los discípulos, trabajaba en amor para con Cristo y eran fieles a ese nombre que habían conocido a Jesucristo. Y a donde quiera que ellos andaban, lo amaban y hablaban y predicaban y esa iglesia creció. Hay unos estudios que se han hecho sobre esa iglesia. Y eso se los voy a dejar quizás en tarea. Investiguen cuántos miembros llegó a tener esa iglesia. O en ese tiempo, esa iglesia, la primera iglesia, ¿a cuántos miembros? Podemos decirlo así. Llegó a tener ese periodo de la iglesia del año 31 al año 100. Bueno, el Señor conocía que también no habían desmayado. En otras palabras, se sentían cansados, fatigados, pero ellos se mantuvieron firmes a pesar de todo. Había una frase con mi papá, él fue trabajador, fue campesino, fue albañil,
Y cuando nosotros trabajamos con él, y ya en la tarde, que ya estamos cansados del trabajo del día, él usaba una frase: antes de que te canses, haz esto. Y prácticamente, pues decíamos, pues todo el día trabajando y todavía vamos a seguir trabajando parte de la noche, y pues lo teníamos que hacer. Obedecíamos a nuestros padres. Pero llegaba esa parte que decíamos, híjole, pues ya todo el día trabajando, pero voy a hacerlo todavía porque tengo que obedecer. Y aquí el Señor también habla de ese de ese cansancio, de esa fatiga, ¿verdad? A esa iglesia, quizás estaba cansada, pero todavía el Señor le decía, pues esfuérzate. Y eso también es una expresión que utilizó con los patriarcas: esfuérzate y sé valiente. Es algo que nosotros tenemos que hacer, un esfuerzo extra, que aparentemente se ve que ya no podemos, pero el Señor está a nuestro lado para levantarnos, para ayudarnos. Y algo que a veces nos llega a pasar, y les pasó a la iglesia de Éfeso, que dejó su primer amor. Ese amor que cuando aceptaron a Cristo, llegó el momento en que se estaba enfriando en sus corazones. Ese amor en el cual ellos habían depositado toda su confianza, todo su esfuerzo, todo su trabajo, llegó el momento en que lo estaban dejando. Y a veces hoy en día también nos llega a pasar a nosotros. Cuando vemos algo dentro del grupo, dentro de la iglesia que nos tocó vivir, verlo, pues nos desanimábamos. Pero el Señor nos ha animado para seguir adelante. Entonces el Señor nos habla de ese amor que debe de continuar, de seguir adelante. Entonces, de esos esfuerzos que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que nos toca hoy vivir, que nos está tocando vivir en una incertidumbre que está pasando a través de los evangelios. Hay muchas cosas que a veces nos ponen a dudar, pero bueno, tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios para reafirmarnos qué dice nuestro Dios. Y nuestra fe se tiene que activar nuevamente. Tenemos que ir mejorando nuestro carácter hoy en día. Como éramos antes, como somos ahora, qué sabíamos antes, qué estamos aprendiendo ahora. ¿Es lo mismo o es igual o es peor? Algo tiene que hacer en nuestro Dios en ese trabajo. También hoy en día podemos dejar ese amor, pero el Señor nos habla a través de su iglesia de Éfeso, que le estaba pasando quizás en esas mismas circunstancias, porque pues llegaban ciertos movimientos gnósticos, filosóficos que se daban en esos lugares y pues los hacían tambalear, como todos seres humanos, ¿verdad? Y aquí nos hace una referencia: a medida que morían los que se habían relacionado personalmente con Jesús y su testimonio dejaba de oírse, y al comenzar a borrarse la visión de la inminencia del regreso de Cristo. Y podemos decirlo a esa iglesia de Éfeso que no, pues ya el apóstol Pablo ya está en la cárcel, que al otro apóstol ya lo mataron, que al otro también, y todo eso, pues llegaba un desánimo. Y a veces nosotros podemos ver en ciertos grupos religiosos, no, pues a ciertos hermanos, decimos, ya los excomulgaron, ya los sacaron, ya los quitaron, y como que nuestra fe a veces llega a menguar por esa parte. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, como esa amonestación que el Señor hizo también a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? De que si no nos mantenemos firmes, el Señor iba a quitar el candelero, iba a quitar esa luz, ese conocimiento que Dios permitió que ellos conocieran. Y el Señor nos habla y nos dice: analiza tu vida.
¿Dónde has caído? ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué puedes modificar en tu vida? Y si no hace las cosas correctas, el Señor nos va a quitar del lugar y lo va a dar a otro. En otras palabras, como dice un texto bíblico, que nadie te quite tu corona. Entonces tenemos que ser perseverantes. Entonces el Señor nos amonesta y nos dice, como a la iglesia de Éfeso, que se arrepienta. Recuerda dónde has caído, dónde te has dejado tu primer amor, dónde has dejado tus primeras obras, dónde dejaste las cosas. Ese afecto fraternal entre hermanos, esas convivencias fraternales entre hermanos, esas convivencias hemos dejado. Y a veces cuando hay eventos, hoy en día, eventos que participamos, nosotros mismos nos apartamos y hacemos ciertos grupitos donde nos debemos de intercalar entre todos y manifestarnos entre todos, unánimes, en ruego y en oración. Y eso es lo que hizo la primera iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer nuevamente nosotros. Por eso esa amonestación de esa iglesia es muy importante, la iglesia de Éfeso. Y habla de las idolatrías de las nicolaitas, ese paganismo que se ha estado infiltrando hoy en día en nuestras iglesias, en nuestros grupos. Tenemos que resistir y tenemos que identificar a esas personas y decirlas, pues no son bienvenidos, pues hermanos. Pero a veces nosotros, nuestras emociones, esa emoción a veces nos dice, pero es mi hermano, yo lo vi, he convivido con él, pues sí, pero si ya no está haciendo las cosas que Dios dice que se hagamos, pues tenemos que hacerlos a un lado. Duele, es lastimoso, sí, pero tenemos que seguir la verdad, mantenernos firmes. Y precisamente esas teorías que se infiltraron con los nicolaitas, pero ellos se mantuvieron firmes, rechazaron esas doctrinas paganas, se mantuvieron firmes y ellos volvieron a retomar todo nuevamente como una iglesia. Y Dios la dejó para nosotros, para hoy en día, para que nosotros también veamos esos de lo que se dieron, cómo ellos lucharon en aquellos tiempos, con esas doctrinas, con ese paganismo que había, y ellos se mantuvieron firmes. Hoy en día también quiere el Señor que tú y yo nos mantengamos firmes, que entendamos quiénes son los nicolaitas, esas doctrinas que hoy en día también se están infiltrando dentro de los grupos. Satanás está haciendo un movimiento también religioso que aparentemente hay muchas iglesias que hoy en día han crecido, pero porque no tienen la verdad. Y el Señor nos aconseja hoy en día que escuchemos la palabra. Esa palabra, por eso nos habla el que tiene oídos, oiga, que esté atento, que escuchemos los consejos que nuestro Dios nos habla. Y ese consejo también se le dio a la iglesia de Éfeso. Y hoy en día tenemos un buen oído que Dios nos ha permitido escuchar. Y a través de ese oído escuchamos su palabra. Y eso es lo que tenemos que aprender, a escuchar la palabra de nuestro Dios. Aprender a escucharla. Si nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que los patriarcas, ellos escuchaban la palabra de Dios. Dios se comunicaba con ellos y nosotros a veces pues no escuchamos lo que nuestro Dios nos dice. ¿Por qué? Porque no escuchamos su palabra, ¿verdad? Entonces escuchamos a otras personas, a otros líderes, a alguien que nos habla bonito, pero no escuchamos la palabra. Entonces tenemos que entrar a esa parte de que oiga, el oír la palabra, esa palabra que nos da vida. Cristo Jesús, su palabra es vida y eso es lo que debemos de aprender. Esa palabra que nos dé vida para cada día de nuestras vidas, de nuestros días que Dios nos permite vivir, el Señor nos da. Así que aprendamos a estudiar, hermanos. Todos tenemos que aprender a estudiar la palabra de nuestro Dios. Si no, Dios tiene una iglesia
Esa iglesia, Dios la amonesta en todo momento, así como amonestó a la iglesia de Éfeso, a los dirigentes, a cada miembro, en forma particular también. Los apóstoles lo hicieron porque Dios los mandaba a que dieran esas amonestaciones. Y hoy el Señor nos amonesta a través de sus palabras, que veamos qué estamos haciendo como iglesia. Y hay una bonita promesa: el que venciere. El que venciere, continuar, es una promesa, ¿verdad? De que el Señor nos dice que nos va a dar de probar el árbol de la vida. Al que venciere, hay una promesa especial de triunfo, de vencer a los falsos apóstoles, de vencer a esas falsas enseñanzas, de vencer a esos falsos maestros, a esos falsos líderes. Y nos va a dar de comer del árbol de la vida. Ese árbol que Adán y Eva lo tuvieron y disfrutaron de ese árbol. Y posteriormente, cuando ellos cometieron pecado, Dios inmediatamente puso unos guardias para que protegieran ese árbol. Entonces, hay esa promesa para nosotros hoy en día, de poder disfrutar de ese árbol. Y vean, el Señor nos lleva al origen, otra vez al principio. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere regresar al principio. Entonces, tenemos que aprender esas situaciones del principio, de qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos aprendiendo hoy. Ese árbol de la vida que fue puesto en el jardín del Edén, hay una promesa para nosotros también de disfrutar de ese árbol. Y tú y yo estamos en una condición igual que la iglesia de Éfeso, al que venciere. Dios nos está permitiendo escuchar su palabra, de regresar al principio, de regresar a esas sendas antiguas, de reparar esas sendas que han sido quebrantadas. Tenemos que llegar a esa parte de levantar nuevamente todo para entrar a esa tierra prometida que Dios le dio a Abraham, esa promesa, y le dijo: todo esto te voy a dar. Él murió con esa promesa. Nunca tuvo la tierra, a lo contrario, tuvo que comprar un pedazo de tierra para enterrar a su mujer. Pero esa promesa sigue siendo para nosotros hoy en día. Esta tierra que tenemos es de momento, pero el Señor tiene planes de restaurarla. A Adán y Eva le tocó disfrutar esa tierra. Y tú y yo, hay una promesa para nosotros que nos va a tocar ver la palabra de nuestro Dios cuando Él ordene que este planeta, este mundo, sea transformado, sea cambiado. Vamos a ver cómo su palabra va a hacer las cosas nuevas. Y esa es una gran bendición. A Adán le tocó verlo, disfrutarlo, pero no vio cómo se hicieron las cosas. Él las entendió. Y tú y yo también hoy las vemos y disfrutamos, pero no la hemos comprendido en total de la palabra. Pero el Señor tiene esa promesa para ti y para mí. Así que, hermanos, hermanas que están escuchando, Dios quiere una iglesia que sea firme, que sea fiel. Y esa iglesia de Éfeso abarca del año 31 al año 100. Dios tiene el control de su iglesia. Él quiere caminar contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere vivir contigo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar qué hemos hecho, qué estamos haciendo. Quizás nuestro ego, nuestro egoísmo nos ha deprimido, nos ha dejado, hemos dejado ese amor hacia nuestro Dios, pero el Señor nos advierte a través de esta iglesia que tiene cosas preciosas para ti y para mí. Así que sigamos adelante,
aprendamos. Hay líderes que están a nuestro lado, como la iglesia que estuvo ahí, a Aquila y a Priscila, como a Apolo, como a Pablo, mi mismo Juan, que estuvieron pendientes de esa iglesia porque Dios así lo quería, y hoy también el Señor está pendiente de ustedes, en que conozcan la verdad realmente que es. Que nos olvidemos de las cosas que nos hacen daño y nos pongamos a estudiar, a comprender más lo que nuestro Dios quiere para ti y para mí. El apóstol Pablo estuvo más de 3 años, o un promedio de 3 años allá con Éfeso. Yo no sé qué tanto tú has estado viviendo en el lugar donde estás, donde te reúnes, si ha sido 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Pero el Señor conoce tu trabajo, conoce lo que tú estás haciendo. Y si lo estás haciendo por amor, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y hoy también nos ha aconsejado que hagamos las cosas, que ese evangelio que llegó un día a nuestras vidas, que siga perdurando, que lleve frutos, que aprendamos a conocer de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Padre, y conocer al Espíritu Santo, y que hoy en día el Espíritu Santo es el que nos está revelando esas cosas. Por eso Cristo Jesús hizo una promesa: es necesario que Él fuera al cielo, fuera al Padre, para que descendiera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está hoy en día con nosotros, y a la vez está Cristo Jesús con nosotros. Entonces, tengamos esa certeza, esa confianza de que el camino que estamos llevando hoy en día es para conocer y tener un encuentro muy pronto con nuestro Dios. Que esa promesa que esa iglesia tuvo de amar a Cristo, de esperar a Cristo, también hoy sea para nosotros una realidad. Que pronto Cristo Jesús va a venir, sí, pero tengamos ese conocimiento que nos va a llevar a una luz verdadera, a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a formar parte de esa misericordia que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Si hemos pecado, pidámosle a Dios que Él nos perdone, que nos ayude. Si no hemos hecho las cosas como Él quiere, pues le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos firmes hacia Él, para poder cooperar en lo que nuestro Dios nos dice que hagamos, de recibir esas bendiciones y de esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy en día. El libro del Apocalipsis, el libro de las 7 iglesias, podemos decirlo así, pues que están emergidas, fue en un periodo de este emperador romano, Domiciano, que estuvo y fue escrito entre el año 81 al año 96. Más o menos hay un aproximado de este libro que fue escrito de Apocalipsis. Y si nos vemos cuántos años son para nosotros hoy en día, pues ya prácticamente 2000 años, ¿verdad? Que el Señor tiene para nosotros, que ha dejado un mensaje bonito. Ese mensaje es para nosotros hoy en día. Esa iglesia de Éfeso, una iglesia que se mantuvo, que tuvo problemas, aflicciones, sí, pero el Señor le ayudó a seguir adelante. Y hoy nos da esa misma promesa a nosotros. No sé, aquí terminamos la primera iglesia de Éfeso. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo entendido, todo notado? ¿No se entendió nada? Bueno, Sí se ha entendido, hermanito. Está claro. gracias, La hermana tarea Esther, que nos ha gracias, hermana dejado la Francis. semana pasada Sí. dijo que teníamos que investigar ¿Por qué respecto a qué? se le conoció como el templo de Salomón? ¿A dónde lo investigamos? Disculpe usted.
¿O en qué lo investigamos? Ya les voy a decir la respuesta, hermana. Ahí no, yo quiero que ustedes investiguen en los libros de Espíritu de Profecía. Ya, Algún, ahí van a estar. muchas gracias. Sí, es que si les digo prácticamente ustedes ya van a ir derechito, ¿dónde, hermano? No, pero les estoy diciendo, es una tarea que ustedes pueden investigar, hermano. El Espíritu de Profecía nos dice por qué, hermanos. Yo les mencioné, el santuario es conocido como el templo de Dios, ¿verdad? Y Claro, Cristo Jesús en su momento también dijo, mi templo es templo de oración, ¿verdad? O sea, de ella, ¿no? Entonces, pero cuando se construyó el templo con Salomón, por todas las riquezas que hubo en ese momento, ¿verdad? Se perdió el rumbo y fue conocido como el templo de Salomón, ya lo vimos. Ahora les mencionaba, investigaran eso, ¿por qué es conocido como el templo de Salomón? Si todo lo demás es conocido por el templo de Dios, el santuario. El otro es conocido como el templo de Herodes. Vean que no se conoce como el segundo templo cuando lo hace Zorobabel. Dios permite que se construyera, ahí sí no se menciona como el templo de Zorobabel. Se conoce posteriormente como el templo de Herodes. Y por eso fue esa parte de la pregunta que les hice, ¿por qué? Y bueno, hoy les dejo, ya no sé si dejarles tarea o no. Mándenos los PDFs, hermanito Pedro. Ok, yo les Estudiar. mando en PDF para leer el tema, hermano, Sí, sí. para que hermano ustedes lo Pedro, sigan estudiando. Sí, hermanos. hermano Pedro, lo que yo he escrito profecía, bueno, en cuanto referencia a los dos templos, el templo de Salomón, bueno, que era muy hermoso, ¿no? Sí, Por su estructura y toda esta cuestión. Pero en los tiempos de Jesús no era pues el templo, digamos, tan hermoso como este, pero dice que fue el mejor porque pues allí estaba la presencia de Dios, estuvo el Señor Jesús mismo allí en este templo. sí, así es, hermana, efectivamente. Porque ahí en el primero, en el templo con Salomón, en otras palabras, y fue lleno de nubes y descendió fuego del cielo para los sacrificios que se hicieron. Bueno, hay una manifestación muy ese tiempo, pero es conocido como el templo de Salomón, ¿o no? De Dios. Por eso, bueno, esa es una tarea para que ustedes investiguen, ¿ok? Yo les dije algunos libros del Espíritu de Profecía, no se lo digo en los libros, pero pueden investigar. Hay que estudiar un poquito, por eso les digo, hermanos, aquí vamos a estar estudiando, hermanos. Por eso le mencionaba aquí alguna duda, pregunta, porque ese es aclarar, hermanos, hermanas, aclarar todo, que quede bien entendido. Perdón, hermano, sí, o sea, para tener la respuesta para la siguiente clase, sí, entonces por lo menos el libro vamos a investigar. Sí, hermana, ahí están, pero digo, están es lo que tenemos que hacer. Hoy en día tenemos que estar repasando todo eso de ahí.
En algunos lugares se ha mencionado que Salomón trajo a un masón para, para construir el templo. Experiencia que Dios inspiró en el primer templo, en el santuario que se hizo en el desierto, de esa descendencia que Dios inspiró, que puso en su corazón. Esa forma y prácticamente Dios permite con ahora como el templo de Herodes, ¿verdad? Pero fue Dios que lo permite. Pero eso fue construido con Zorobabel, el segundo templo. Ok, hermanos, ¿alguna duda, pregunta sobre este tema? Si no hubiera nada, hermanos, de preguntas y dudas, entonces terminamos aquí. Yo les hago llegar esta presentación en PDF, hermanos. Se los envío en unos momentos más. ¿O hay algo que quieran comentar? Hermano, la segunda tarea que usted nos ha dejado, Notaría, hermano. no sé si lo Pero podría mejor lo repetir, dejamos por favor, así. hermano. Sí, estaba Sí, diciendo, hermano, de Éfeso ajá, ¿cuántos miembros o llegaron a cuántos tener miembros la iglesia de Éfeso? Sí, eso eran investiga. aproximadamente en ese periodo de la iglesia de Éfeso. Pero ya se le di la respuesta, hermana. Ya no la leí, pero se las puse ahí. Por eso ya no la dejé como tarea. Gracias, hermano. Ok. Hay unos historiadores que hablan ahí, ya no la pregunta, pero se me había olvidado que les había dejado ahí mismo. Entonces, no las eliminé esa parte. Pero bueno, ya está, hermana, ahí está la respuesta. Ahora estudien, ahí está la respuesta. ¿Sale? Entonces, dejamos ahí, concluimos, hermanos. ¿Alguna duda, pregunta adicional? ¿No hay? Hermanito, Sí, hermano Over. sí, hermanito Pedro, quería recalcar algo, hermanito, tan interesante el estudio, acerca del versículo de Apocalipsis, ¿no? Al que venciere, ¿no? Ese hermanito, este, tal vez más antes le entendíamos, vencer las pruebas, ¿no? Pero aparte de las pruebas, las luchas que tenemos como hijos de Dios, ¿no? Se entiende también, hermano, mantenerse firmes, ¿no? Fieles en el mensaje hasta los últimos días, ¿no? Hasta Así es. hasta los últimos días que el Señor nos recoja o hasta cuando Cristo venga, ¿no, hermano? Entonces, firmes, fieles en su mensaje, ¿no? Y la doctrina, sobre todo, hermano. A eso se refiere, hermano, ¿no? Así es. Hermanito Así es, Pedro. hermano. Así es con respecto a eso de mantenernos firmes.
al que venciere. ¿Venciere qué? Todos los obstáculos que se vienen hoy en día, las falsas enseñanzas, identificarlas, como la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que probaba, investigaba. Igual, por eso habla del que venciere. ¿Qué venciere qué? Todo. Y estamos ahí hablando de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, a los mensajeros, a los apóstoles, a los falsos maestros. Identificar, que no nos dejemos engañar. Sí, hay muchas cosas hoy en día que pues se están dando de una apostasía. Y esas apostasías pues que no nos afecten a nosotros, hermanos, sino de mantenernos firmes. Hasta cuando Cristo Jesús venga o hasta cuando lleguemos a descansar, si el Señor nos permite descansar antes de que Él venga. Así es, hermano. Firmes hasta el final. Amén, amén, hermanito. ¿Sí, algún comentario más, hermanos? ¿O dudas? ¿No? Bueno, terminamos, hermanos. Pues terminamos con una oración. Y Hermano, solo lo sí, que... hermana Diana. Sí, eh, bueno, hermanitos, a mí sí me llamó la atención de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, las virtudes que tenía, ¿no? Muy interesante. Entonces, hermano Pedro, yo entiendo de que no debemos ser como la iglesia la Odisea, sino como la iglesia de Éfeso. Entonces, la verdad me llamó la atención, ¿no? De esta iglesia de Éfeso. Sí, hermana, la verdad es una iglesia que se mantuvo firme a nuestro Dios, se mantuvo firme, pero descuidó una parte del amor, ¿no? Pero nuestro Dios lo amonesta y ellas se arrepienten y nuevamente siguen adelante, ¿verdad? Reconocen sus errores y el Señor los mantiene firmes hasta el final de ese periodo de la historia de la iglesia, del año 31 hasta el año 100. Entonces, aunque murieron los apóstoles, podemos decirlo así, los que iniciaron, Sí, hermano, ¿verdad? eso es lo bueno de Ellos se que mantuvieron ellos pues firmes. reconocieron, no es de que Sí, fueron orgullosos y se quedaron con pues con eso, ¿no? Sino de que ellos pues también se corrigieron con la ayuda del Señor. así es, hermano. Sí, efectivamente, y hay una gran promesa al que venciere, ¿no? Ahora, ahí habla que nos dice, muchas personas dicen es que yo no sé leer, ok, pero escuchas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y les enseñar a escuchar la palabra de Dios, que tienen que escuchar la palabra de Dios. Y eso es todo. El Señor va a hacer todo lo demás. Nuestra función es enseñar. El Espíritu Santo ese es el que toca el corazón, ese es el que transforma y que cambia. Así que nuestro deber es enseñar. Y el Señor hace todo lo demás. Amén. Amén. Así es, hermanas. Amén. Hay que estudiar mucho y hay que darle un repaso. Entonces, les envío la presentación para que ustedes la analicen y la vean. ¿Vale? Gracias, hermano. Ok. Entonces, ¿concluimos o continuamos o qué más? Ustedes dicen. Bueno, yo creo que ya como concluir, porque Cerramos, ya hermano. Ok. Vamos a orar entonces, ¿sale? Vamos a orar. Yo termino con la oración. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias por las bendiciones, por el cuidado que has tenido con nosotros durante este día.
nos has permitido llegar a las primeras horas de un día más en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos compartido tu palabra y que sea tu palabra la que nos haya hablado en esta noche en nuestra mente y nuestro corazón. Que sea tu palabra la que debe ser los efectos en nuestras vidas de cada uno de nuestras hermanas y hermanos, jóvenes que están aquí, escuchando, Señor, a través de este medio. Permite, Señor, que tu gracia les acompañe, que les bendiga donde quiera que estén, que sus actividades, su trabajo, que tú conoces, Señor, que tú les ayudes y les bendigas. Y que lo que hemos aprendido, Señor, sea grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Y que tú nos ayudes a ponerlo en práctica como te lo pedimos y te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Al sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.